Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos aquí a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Los estamos acompañando en un nuevo episodio en el que vamos a estar conversando sobre arte, sobre una artista chilena espectacular que está presentando su obra por estos días en el Museo Nacional de Bellas Artes. Para hablar de la exposición Soñar el agua de Cecilia Vicuña nos va a acompañar la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Varinia Brodsky. Bienvenida a este programa. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Rocío. Un gusto estar aquí. Qué placer poder conversar del arte y además del lugar el punto artístico más importante de nuestro país, como es el Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición que yo hacía mención, si ustedes aún no la ven, uno pasa por la calle y se ve ahí tras las puertas parte de lo que es esta retrospectiva que se llama Soñar el agua. Cuéntanos, Varinia, ¿cómo se va trabajando una exposición de una artista como Cecilia Vicuña, donde además es una retrospectiva, muchísima obra de ella desde, no sé, 40 años o más de 40 años? Me imagino que es un trabajo arduo poder llegar a montarlo. Además, estamos en una situación donde el museo vivió estallido social, pandemia. ¿Cómo ha sido todo este trabajo? Bueno, la exposición retrospectiva de Cecilia Vicuña, la verdad es que se viene trabajando hace años. Hace años también Chile, digamos, tenía una deuda con la artista, ¿no? De poder poner en escena lo que es su obra frente a una artista que no ha sido bien tratada en Chile y para la ciudadanía y las comunidades en general desconocida. Este proceso partió alrededor de unos 3 años, justamente coincidió con todo el periodo de estallido, pandemia, con lo cual ahí hubo una cierta pausa y una vez ya retomando la dirección del museo en su normalización, digamos, te diría que esta exposición empezó a abordarse ya de manera más concentrada a partir del año pasado, con lo cual ha sido un año de trabajo bastante sustantivo, fuerte, potente, porque en el fondo cuenta con varias aristas, son casi 60 años de trayectoria en las cuales el museo tuvo, digamos, el protagonismo de poder organizar, preparar, estar en un permanente contacto con ella, con el curador. Entonces es una muestra, te diría, bastante inédita para el museo y para Chile, desde el punto de vista que es un impulso desde la institución y desde este país, y también con el fuerte apoyo del Estado a través del Ministerio de las Culturas, que nos permitió darle un carácter de país, ¿no? De un carácter público que es tan importante para un museo como el Bellas Artes. Además, la muestra está ligada con un hecho fundamental para la historia de nuestro país, como son los 50 años del golpe que se están cumpliendo este 2023. Y a través de la obra de ella se va contando desde su visión un poco esta historia. Estos últimos 50 años, tú decías que sus obras son de casi 60 años, esta retrospectiva. Cuéntanos un poquito más sobre la exposición en sí, Soñar el agua, porque además se llama así, pero su obra también es diversa. Entonces, ¿cómo organizar todo esto para contar una historia que se llama Soñar el agua? Bueno, a ver, son muchas cosas, pero te diría que lo más relevante es que Soñar el agua alude a una problemática que Cecilia abordó desde muy joven, muy tempranamente. No sé si las personas saben, pero ella tuvo una exposición en el año 71, cuando estaba Nemesio Antunes como director. Y en ese entonces, Nemesio Antunes, digamos, se arriesgó a invitar a una artista muy jovencita, tendría que haber tenido alrededor de 17, 18 años en ese minuto, para hacer una intervención en el museo que se llamó Otoño. ¿Ya? En ese momento se recogieron
todas las hojas, bien digo, de otoño del parque forestal y se llenó una sala completa con estas hojas. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente, con la forestación, con la privatización del agua, es algo que Cecilia viene proyectando desde aquella época y hoy día ya con las consecuencias que existen. Y desde ahí es que es tan importante marcarla a los 50 años, porque de alguna manera ella va pioneramente viendo estas problemáticas y proyectando las consecuencias de un proceso dictatorial como fueron estos 17 años, ¿no? Entonces, bueno, la exposición, más allá de su obra central, que es el quipu menstrual, que es muy relevante, parte en el recorrido con una pintura que se llama La muerte de Allende, ¿ya? Y es una obra que ella hace fuera de Chile, desde Londres. Una vez ella se gana una beca para estudiar en Londres y la pilla el golpe en el extranjero. Y ella hace esa obra como un acto, digamos, de denuncia respecto justamente del golpe, la muerte de Salvador Allende, y a partir de ahí comienza un recorrido a través de su obra en el cual nosotros tuvimos el privilegio de poder entre comillas, recuperar o ir a buscar obras que parten desde los 16 años. Entonces tenemos una exposición que va abordando las distintas temporalidades de Cecilia, a pesar de que no es un recorrido cronológico, de alguna manera va trabajando esos tiempos donde ella va poniendo sobre la mesa determinados temas, mucho sobre denuncia, política, siempre desde una mirada desde el extranjero, con lo cual lo hace muy relevante también, como desde la distancia ella en el fondo va revisando, va mirando con mucha tristeza y conmoción, digamos, lo que va ocurriendo en Chile. ¿Cecilia vive hoy en Chile o sigue viviendo fuera? Cecilia se fue en ese momento a Londres. Cuando fue el golpe tuvo la imposibilidad, digamos, de regresar al país. Luego estuvo viviendo en Colombia, Venezuela y finalmente se radicó en Nueva York, ciudad donde vive hasta el día de hoy. Bueno, cuna del arte además, ¿no? Donde han ido todos los artistas, es este ambiente donde se podría decir que bulle el arte. Mencionabas algunas de las obras. ¿Ustedes tenían obras de Cecilia? ¿Tuvieron que pedir en préstamo? ¿Estaban en colecciones privadas? Bueno, a ver, sí, el Bellas Artes tiene algunas obras, te diría una pintura muy importante, pero la mayor parte de la obra pertenece tanto a su colección privada como a coleccionistas también privados en el extranjero, en Chile y en museos. ¿Ya? Aquí estamos también contando con obras del Museo Malva de Buenos Aires, con el Mali de Perú, bueno, y una diversidad de archivos también, como son el Museo de la Memoria, por ejemplo, y la gran parte son coleccionistas privados que han ido, bueno, muy afortunadamente para ellos, adquiriendo unas piezas que hoy día tienen una riqueza y una relevancia muy, muy importante en todo lo que es el circuito del arte. Entonces, como es una exposición que aborda tantos años de trabajo, en el fondo, la verdad es que es tremendamente rica en sus formatos, en sus lenguajes, en sus distintos tiempos de producción. Y hay cosas que se produjeron acá, hay cosas, y site specific que se hicieron propiamente tal para el museo, y mucha obra que pudimos, como te contaba, recuperar, así como también, bueno, tener la generosidad de todos los coleccionistas que confiaron en el museo y vieron la importancia de esta exposición. Tremenda exposición, ¿eh? No hay que perdérsela, hay que ir a verla. Los quiero invitar a hacer una pausa. Hoy día estamos conversando sobre la exposición que por estos días se puede visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes, Soñar el Agua, que es una retrospectiva de la obra de la artista chilena Cecilia Vicuña. Ya regresamos.
Hoy nos acompaña Varinia Brodsky. Ella es la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, con quien estamos conversando de la exposición que por estos días está ahí, que es la obra, la retrospectiva de la obra de nuestra artista chilena Cecilia Vicuña. Nos comentabas hace un ratito cómo se fueron buscando estas piezas para poder armar esta historia de casi 60 años. Y nos mencionabas entre las obras la que llama La atención desde la calle, ¿no? Que es este equipo y que, de lo que yo he visto de su último trabajo, tiene que ver con este tema, ¿no? Con los quipu, con las telas, con... Cuéntanos un poco más sobre esta obra de grandísimo formato. Bueno, esta obra es una obra hecha en Chile. Estuvimos trabajando en ella alrededor de 6 meses. Siempre Cecilia al mando, digamos, del trabajo, con una agrupación de tejedoras. Esta es una obra esencial para el universo creativo de Cecilia Vicuña. Es una obra que habla sobre la amenaza de los glaciares, la amenaza justamente climática y sobre las mujeres, ¿no? Los quipus menstrual para Cecilia han sido instalaciones que ella ha ido poniendo, digamos, en distintos museos, en distintas exposiciones a lo largo de su trayectoria, pero en esta ocasión adquiere también una preponderancia muy relevante, que es situarla como ingreso al Museo Bellas Artes, que además con ese hall bastante maravilloso que tenemos, suelo negro, cúpula de vidrio, adquiere un lugar que realmente es bien conmovedor. Y de alguna manera este hall se convierte en una especie de útero, ¿no? Donde caen estos chorros con distintas tonalidades de rojo, que fuimos haciendo todo de manera muy, digamos, en un proceso muy relevante. Las lanas fueron buscadas en el sur, en el norte de Chile, fueron teñidas en piscinas de energía solar. Todas las tonalidades fueron definidas por Cecilia, le mandábamos pruebas, ella nos devolvía otras. Fue un proceso, la verdad, maravilloso, muy cercano en todo lo que fue, digamos, la creación de este trabajo, para finalmente, junto a ella, poder instalarlo en el hall del museo. Estamos viendo ahí las imágenes recién de cómo lo estaban montando. Tremendo trabajo en equipo para esa obra gigantesca, además un poco separado por la distancia, haciéndolo de alguna manera de forma virtual. Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? Maravilloso, así que hay que ir a verlo totalmente. ¿En qué momento, o si se pueden marcar momentos en la obra de Cecilia? Hace un rato nos comentabas, por ejemplo, cuando a ella la pilla el golpe, digamos, viviendo en Londres, la muerte de Salvador Allende, que es como parte la muestra. Es una pintura, es una obra más tradicional, por así decirlo, y va derivando a lo largo de su vida en obras como esta, como el Quipu Menstrual, que es una obra de gran formato que tú decías, además en el hall del museo, es muy impactante. ¿Cuáles son estos grandes momentos en la obra de Cecilia? Bueno, habría que decir que Cecilia, desde mi perspectiva al menos, es fundamentalmente poeta, ¿no? Y ella partió muy pequeña, muy joven, digamos, con una propuesta de poesía. Empezó a recoger objetos en la playa de Concón. Concón fue de alguna manera la cuna de su trabajo inicial. A partir de ahí formó la tribu No. Y partió haciendo instalaciones en la playa, con cosas que iba encontrando, con lo que hoy día ella llama las basuritas, que son pequeños objetos desechados por distintas razones, desde la naturaleza, por personas, etc. Y de alguna manera los va reinventando y con ello creando poesía, ¿no? Poesía visual, digamos. Entonces, te diría que esa es la primera parte de la obra, junto con una serie de dibujos, pinturas que hizo muy joven, donde da cuenta de todo ese momento, ¿no? Que esto fue alrededor de los años, desde el 67 hasta los años 70, ¿ya? Toda esa parte inicial. Luego ya cuando está fuera de Chile y la pilla el golpe,
su obra adquiere un carácter bastante político en respuesta justamente a lo que está ocurriendo en Chile. Y bueno, y a partir de ahí está todo lo que se hizo en denuncia a lo que está ocurriendo a través de las activaciones y el activismo como artistas en democracia, que fueron, digamos, dinamizaciones que ella generó desde el extranjero. Y para en el fondo ir recorriendo todo el proceso de pinturas. Hay una instalación muy, muy bonita y muy significativa para ella, que es la Ruca Abstracta, donde ella hace un homenaje a Salvador Allende y a su mirada de su proyecto social. Entonces, de alguna manera, la mirada que ella transmite a través de estos anteojos u ojos de Allende se va replicando a lo largo de su trayectoria como una forma de establecer la importancia de saber mirar, la importancia de pensar desde el punto de vista de una justicia social, de una defensa ante los derechos de las mujeres, del medio ambiente. Entonces, ese cruce a través de esa mirada que ella invita a reflexionar, digamos, es bien importante en todo el recorrido. Podemos también revisar todo lo que fue la época de las palabrarmas, que son estas articulaciones, ¿no?, que ella realiza con los juegos de palabras, ¿no? Por ejemplo, ver, dad. Bueno, hay una serie de cuestiones que va invitando a deconstruir a través del lenguaje, a través de la visualidad. Pero como te digo, no es tan clara que haya etapas de trabajo, sino que son distintos lenguajes que ella va cruzando a lo largo de su trayectoria. Mencionabas el tema de las mujeres, que sé que es uno de los hilos conductores muy importantes para su obra. ¿Qué podemos ver de eso en la exposición? Bueno, te diría que en su comienzo es bien, bien hermoso cómo ella va presentando a la mujer desde un lugar erótico. A lo mejor un momento que esas imágenes no eran tan bien recibidas. Entonces ella se ve como un ser sensible ante el erotismo, sensual, donde hay una relación de pareja. Entonces creo que esa parte es bien relevante, ver cómo una mujer en ese sentido da cuenta de un cuerpo que disfruta, ¿no? Y bueno, o sea, el quipu menstrual es la máxima representación de lo que significa el cuerpo de la mujer desde el punto de vista de dar vida como esencia, ¿no? Independientemente de lo que decidamos cada una de nosotras, pero esa esencia que nos provee, digamos, la naturaleza, ella la revela, la releva. Bueno, y todo lo que tiene que ver con defender su voz. Es una artista que ha disputado el espacio del arte, ¿no? Sabemos lo que significa para una mujer abrirse espacio, y desde el arte no es distinto, digamos. Entonces, creo que los derechos de poder alzar su voz, defender su obra, traspasar las limitaciones que el propio mercado, el arte y la escena artística le van limitando, bloqueando. Entonces, fundamentalmente eso, también porque toda la obra de Cecilia tiene que ver con, de alguna manera, práctica que tiene que ver con las mujeres. La mujer recolectora, la mujer cuidadora de semilla, etcétera. Qué bonito tema de la mujer cuidadora de semillas, que también está ahí muy bien interpretado en su obra. Varinia, te quiero invitar a hacer una pausa y ya regresamos en esta conversación dando un recorrido por la exposición que se puede ver por estos días en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se llama Soñar el agua. Hoy estamos conversando sobre la exposición, la retrospectiva de la obra de la artista chilena Cecilia Vicuña, que por estos días se puede ver en el Museo Nacional de Bellas Artes. Nos acompaña la directora
del Museo Varinia Brodsky, con quien estábamos conversando sobre la obra de esta artista chilena. Varinia, te quería preguntar un poco, dejando un ratito ahí la exposición en sí de la que hemos estado conversando, ¿cómo es este trabajo? Porque uno como visitante llega al museo y no se imagina, veíamos hace un ratito las imágenes de cómo estaban montando el quipu ahí en el hall central del museo. Nos mencionabas también que se tardaron algunos años de trabajo en poder llegar a montar esta exposición. ¿Cómo se trabaja en los museos las exposiciones? En el sentido de este año vamos a tener tantas exposiciones, vamos a tener estos artistas. ¿Cómo van sintiendo también como las necesidades que tenemos los públicos aquí en Chile, las tendencias artísticas mundiales? ¿Cómo se va entremezclando todo para ofrecernos muestras tan fantásticas como las que están exhibiendo ahora? Bueno, la gente suele pensar que el trabajo de museo es muy calmado, muy contemplativo, ¿no? Pero la verdad es que es una máquina de mucha intensidad. Los museos en Chile, públicos sobre todo, tienen la limitante del presupuesto, con lo cual cada una de las cosas que se hace requiere un gran esfuerzo, una gran convicción y compromiso de sus equipos. Yo creo que en como todo lo que significa el trabajo del Museo Bellas Artes, aplica eso, ¿no? Un equipo muy cohesionado, un equipo que entiende el lugar donde está situado y bueno, como cualquier otro museo existe una línea editorial que se va cuajando, digamos, respecto de lo que significa una temporalidad, un marco general, como por ejemplo es este año el marco de los 50 años. Generalmente se presentan proyectos de parte de artistas, también se buscan proyectos de parte del museo y hay, por supuesto, exposiciones que son más fáciles, entre comillas, de abordar. Hay otras como esta que requieren una complejidad bastante mayor. Recibimos muchos proyectos también con financiamiento, por ejemplo, Fondar, donde de alguna manera los artistas vienen a ofrecer su trabajo y ya con un presupuesto adjudicado, pero también muchas otras que el museo va levantando. Una de las líneas más relevantes en ese sentido tiene que ver con sus colecciones, ¿no? Claro. Ir generando revisiones, otras narrativas, quebrar un poco lo que ya hemos conocido como las colecciones habituales, como los cánones, las hegemonías que se han producido a lo largo de los años y el Museo de Bellas Artes tiene ya hace un tiempo una mirada bastante crítica de eso para plantear las ausencias que se han producido, lo que no se ha visto, lo que tiene que salir de depósitos y problematizar otras cosas. Entonces es un trabajo profundo, es un trabajo de investigación, es un trabajo donde las curadoras, el equipo de producción, de programación, de comunicaciones, de educación son muy relevantes. ¿Ah? Y, por ejemplo, una exposición como la de la Cecilia también requiere una dimensión que implica que el Museo Bellas Artes adquiera un valor nacional justamente. Uh-huh. No solamente situado en la capital, sino que también pueda generar líneas de trabajo con otras regiones, con otras alianzas. Y en ese sentido sí que tenemos el desafío de poder ampliar esas colaboraciones, esos vínculos con otras comunidades. Claro, no quedarnos con el arte aquí solamente en el centro del país. Varinia, ¿cuántas obras tienen en el museo? Porque también hay muchas personas que no conocen este mundo de los depósitos, donde se guardan, desde cuándo además hay obras ahí. La idea es ir sacando de ahí para montar nuevas exposiciones con material que ustedes ya tienen. Sí, el museo tiene casi 6.000 piezas, entre pintura, escultura, distintos lenguajes. Desde el siglo XVIII hasta lo contemporáneo, lo actual. Es importante entender que el Museo Nacional de Bellas Artes se funda con 150 obras. Hasta las 6.000 que hay hoy día. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre?
que por supuesto que se quisiera tener una exposición permanente donde las personas pudiesen entender, conocer lo que es la historia del arte en Chile, latinoamericano, pero el edificio, tal y como está planteado desde su origen, no estaba considerado para tener una colección de esta envergadura, ¿no? Entonces, desde allí se hace un trabajo permanente de estar reposicionando distintas exposiciones a través de investigaciones para dar cuenta y poder difundir lo que es el patrimonio del museo. Es un trabajo permanente y de ahí también la importancia de la proyección de que el Museo de Bellas Artes tuviera más espacios para justamente poner a disposición este acervo que es tan relevante para todas y todos los chilenos. ¿Y eso va a ser posible? ¿Hay por ahí un plan futuro de ampliación o ver una, si bien se llama Museo Nacional de Bellas Artes, está solamente en Santiago, ver la posibilidad de extenderse físicamente a otros lugares? Bueno, eso sería, la verdad, maravilloso. Han habido algunas iniciativas con la idea de ampliar el museo, pero la verdad es que hasta ahora no se ha encontrado una solución, por lo cual se está viendo al revés, de qué manera se genera un proyecto para albergar las colecciones, ¿no? Y que el museo pueda expandir su capacidad a estas otras a exposiciones. Sería precioso que el museo tuviese sedes en otros lugares de Chile, pero eso la verdad es que, bueno, sabemos las limitantes que hay en términos de presupuesto, sobre todo para el ámbito de la cultura. Entonces, es un proyecto que algún día alguien podrá impulsar. Soñar es gratis, así que soñemos cómo se va expandiendo el museo. ¿Todavía se compran obras o es más bien que el espacio se abre para exhibir nuevos artistas? A donde quiero ir es a esto, ¿no? A poder ver qué está pasando hoy día con el arte en Chile y no solo mostrar a los consagrados. Sí, digamos, hay una política de adquisiciones, hay un presupuesto anual que varía año a año, pero todos los años se compran obras de distintos artistas y se ha ido fortaleciendo los últimos 10 años, te diría, la necesidad de poder nivelar sobre todo lo que es obras de mujeres artistas. Tenemos que entender que la presencia de artistas mujeres en la colección del museo llega alrededor de un 12%. Poquísimo. Poquísimo, con lo cual esa nivelación que te hablo, estamos hablando de décadas de años para poder de alguna manera llegar a una cierta equidad, ¿no? Entonces sí que se ha estado avanzando en esa necesidad con artistas sobre todo de una generación, te diría siglo XX a mediados, que son las más ausentes tal vez. Y ahí, bueno, hay un vacío muy importante y eso se ha detectado a partir de la investigación interna de las curadoras, del equipo de investigadores, como también la integración de artistas, por ejemplo, indígenas, que es muy pequeñita la representación que hay en las colecciones, ¿no? Entonces, eso es un trabajo, la verdad, que requiere un largo plazo y una decisión permanente a nivel de política pública para poder recuperar esos espacios. Bueno, esperemos que se vaya ampliando, ¿no? Porque así vamos ampliando también la mirada y no solo nos quedamos con una perspectiva. Te quiero invitar a hacer una pausa para que sigamos conversando de este tras bambalina del museo y también saber qué se va a venir, entregarles a ustedes los detalles para que vayan a ver también esta exposición de Cecilia Vicuña que se llama Soñar el agua. Ya regresamos. Estamos conversando el día de hoy sobre el Museo Nacional de Bellas Artes. Partíamos contándoles a ustedes sobre la exposición que está ahí de Cecilia Vicuña que se llama Soñar el agua y ahora último su directora Varinia Brodsky que nos acompaña este día aquí en la hora del museo, nos venía contando todo esto, cómo sucede, cómo finalmente vemos lo que vemos ahí en el museo, cómo se adquiere nuevo arte, cómo se montan las colecciones. Te quería preguntar por el arte internacional, porque en algún momento sí vinieron muchas muestras de artistas muy famosos y bueno, yo decía, ¿no? Estuvimos con pandemia, estuvimos con estallido social.
¿Cuál es la mirada ahora? ¿Darle más espacio al arte chileno? ¿Cómo vincularlo también con el arte latinoamericano? ¿Vamos a poder ver grandes artistas en el museo? A ver, te diría que hay dos dimensiones al respecto. Primero, todo está sujeto, evidentemente, también al tema de financiamiento. Antes del estallido hacia atrás había mucho apoyo, muchas colaboraciones del ámbito privado a través de la ley de donaciones, etc. Los últimos 3 años esas colaboraciones han bajado y el Estado ha tenido una mayor preponderancia en poder generar este tipo de proyectos. Por lo mismo, artistas internacionales se hacen más difíciles porque requieren condiciones bastante altas en cuanto a financiación y todo el tratamiento que un museo tiene que darle a ese tipo de obras, ¿no? Lo que no quiere decir que los artistas nacionales no merezcan un trato de dignidad, de resguardo, etc. Pero sí el museo en el último tiempo ha presentado la necesidad de justamente dar a conocer artistas nacionales. Por ejemplo, todos estos artistas que tenemos este año son, muchos de ellos viven, residen, están radicados fuera de Chile. ¿Ah? Tenemos a Cecilia Vicuña, evidentemente, con este hito. Próximamente inauguramos una muestra de Carlos Arias, que es un artista que reside en México, también desde la época del golpe, de la dictadura. Tenemos una muestra en septiembre de Alfredo Yar, que es más conocido, más visto en Chile y todo, pero igualmente desde una mirada desde afuera, cómo se reflexiona sobre las problemáticas en Chile. ¿Ah? Y así también nos es muy importante poder trabajar con artistas de la generación un poco de los 90. Hoy día tenemos a Nicolás Franco, vamos a tener a Máximo Corbalán Pincheira también, y distintas activaciones para fechas emblemáticas como son 8M, 25N, etcétera, donde se va convocando a los artistas locales a generar estas propuestas. Entonces, por misión, tal vez el Bellas Artes trabaja menos con artistas más jóvenes, porque eventualmente le corresponde a otro tipo de museos, pero sí es un desafío muy relevante poder dar a conocer y difundir la obra de artistas locales. Y junto con eso también a nivel internacional creo que una necesidad es inscribir al Museo Nacional de Bellas Artes en los circuitos, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Donde se establecen estas relaciones de pares, donde podamos ir compartiendo propuestas, contenidos, etcétera. Y ahí vuelvo a la Cecilia Vicuña, porque justamente esta exposición va a ser una itinerancia. Qué interesante. Eso sí que estaría buenísimo. ¿Para dónde se va a ir después? Bueno, la muestra en el museo cierra el 3 de septiembre y en diciembre se abre en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, para posteriormente ir a la Pinacoteca Sao Paulo. Maravilloso. Bueno, si no lo alcanzan a ver aquí, pueden ir de viaje por allá, comentarle a sus amigos, familiares que estén por allá para ir a verla. Parinia, nos quedan poquitos minutos para seguir conversando, entonces quería que vamos a los detalles, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar abierta la muestra? ¿Desde qué día se puede ver? ¿Horarios? Bueno, la muestra se puede ver de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde, hasta el 3 de septiembre, y invitarlos también a que hay una serie de actividades que estamos permanentemente ofreciendo, todas de carácter gratuito. Se hacen lecturas poéticas, el área de mediación y educación trabaja muy intensamente con escuelas, con colegios, donde vienen también colegios de regiones, etcétera. Van a haber charlas y una serie de acciones, digamos, todas, como te digo, abiertas al público, sin inscripción, etcétera. Y también en regiones, ¿no? Estamos trabajando con los centros de creación en Castro, en Valdivia, en La Ligüe y Vallenar,
donde se está convocando a niños, niñas y jóvenes a abordar desde laboratorios con artistas contemporáneos la obra Cecilia Vicuña, ¿ya? Con CPIP también, el Centro de Perfeccionamiento, Investigación y Experimentación del Ministerio de Educación, se está trabajando con la red, digamos, de docentes del país y para difundir estos contenidos, pero desde las mallas curriculares. Entonces, la verdad es que su expansión es bastante amplia y bueno, y queremos seguir ampliándola, extendiéndola a otras alianzas y colaboraciones que permitan abrir el trabajo de Cecilia, pero también, como te decía antes, a colaborarnos con distintas comunidades desde el Museo Bellas Artes. Recomendaciones para ir a ver la muestra, porque muchas veces uno peca de ignorante o simplemente va a los lugares o iba pasando por ahí, le llama la atención y entra, pero a veces es bueno saber un poquito para sacarle el jugo al lugar donde va, poder entender lo que el artista, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Poder entender la propuesta del artista. ¿Qué nos recomendarías al público antes de ir a ver la exposición? Bueno, hay algunas visitas mediadas que está proponiendo el área de mediación que se pueden saber a través de la página web, de las redes sociales del museo. Los fines de semana también hay mediadores que pueden, digamos, acompañar en los recorridos y explicar un poquito más de los contenidos de la muestra. Y bueno, y sobre todo estar atentos, ¿no? O sea, la verdad es que sobre todo para colegios, etcétera, hay una buena plataforma de poder generar visitas y otro tipo de actividades. Entonces, desde ahí la verdad es que el trabajo se hace arduamente. Y el público general, bueno, se invita al recorrido libre también. Hay textos, la verdad es que es una muestra con mucho contenido también escritural, con poesía de Cecilia, que va de alguna manera marcando sus hitos, y textos del curador de la muestra, Miguel López, que va también dando cuenta de estos procesos de creación, etc. Así que es una muestra bastante elocuente en sí misma. Hay que ir a verla. Entonces, mencionabas al curador, que yo lo estuve viendo por ahí en YouTube y en algunos lugares que él aparece bastante. ¿Él es parte del equipo de ustedes? ¿Trabaja siempre con Cecilia? Bueno, Miguel López es un artista peruano que ha tenido en los últimos años bastante presencia a nivel internacional. Él partió trabajando con Cecilia hace un tiempo atrás con una muestra que se llamó Ver Oír, que tuvo también una circulación por distintos museos, sobre todo europeos, y México, bueno, también en Bogotá, así que es bastante amplia esa circulación. Y para esta retrospectiva Cecilia lo invitó, ¿no? Por ser también un curador que conoce muy bien su trabajo, claro, que ya tenía esa experiencia, etcétera. Bueno, tremendo trabajo en equipo, como nos has contado el día de hoy, para ir a ver esa muestra que va a estar abierta hasta los primeros días de septiembre. Gracias, Varinia, por haber venido a compartir con nosotros aquí en La Hora del Museo. Gracias a ustedes, Rocío, y todo el programa. Nos vamos a despedir aquí, los dejamos invitados entonces para que vayan a ver Soñar el agua de Cecilia Vicuña. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.